Cada tarde, al sonar la campana del colegio, algo especial ocurría sin que nadie lo supiera. Un perro callejero de pelaje marrón claro, con ojos profundos y una actitud tranquila, esperaba pacientemente a Mateo, un niño con síndrome de Down. Era un encuentro silencioso y mágico, invisible para los adultos, pero crucial para el niño. Mateo, de 7 años, enfrentaba dificultades para relacionarse con sus compañeros. Aunque su familia era su mayor apoyo, las interacciones sociales y su timidez le hacían difícil adaptarse al entorno escolar. Sin embargo, algo había cambiado recientemente. Su abuela notó que Mateo llegaba a casa más sonriente, como si llevara consigo una pequeña chispa de felicidad. El motivo de este cambio era un secreto que Mateo guardaba como un tesoro. Cada día, al salir del colegio, veía al perro esperándolo cerca del portón. Al principio, solo intercambiaban miradas cautelosas, pero con el tiempo, Mateo empezó a acercarse con curiosidad. Al perro, al que él llamó Chispa, parecía no importarle su aspecto desaliñado. Todo lo que quería era estar cerca de Mateo. Con el paso de los días, su vínculo se hizo más fuerte. Mateo comenzó a guardar parte de su almuerzo para dárselo a Chispa, mientras el perro lo seguía con discreción hasta que llegaba a la puerta de su casa. Sorprendentemente, Chispa nunca intentó entrar ni llamar la atención de los adultos. Era como si supiera exactamente dónde debía detenerse para no romper el encanto. Lo que ni Mateo ni su familia sabían era que Chispa había pasado gran parte de su vida vagando por las calles buscando algo que llenara su soledad. Cuando vio a Mateo por primera vez, algo en él cambió. Quizás fue la dulzura del niño o su sonrisa tímida, pero Chispa sintió que había encontrado a alguien a quien cuidar. Sin que la familia de Mateo lo supiera, Chispa se había convertido en el protector silencioso del niño. Cada tarde, esa rutina se repetía, construyendo un lazo que trascendía las palabras. Aunque ni Mateo ni Chispa lo sabían todavía, su conexión estaba destinada a marcar un antes y un después en sus vidas. ¿Sabes qué llevó a Chispa a convertirse en un perro callejero? ¿Qué historia cargaba en sus patas cansadas y en sus ojos melancólicos? Aunque para muchos no era más que un perro vagabundo, Chispa tenía un pasado que explicaba su constante espera, su instinto protector y su vínculo inexplicable con Mateo. Hace años, Chispa no era un perro callejero. Había conocido el calor de un hogar y el amor incondicional de una familia que lo acogió cuando más lo necesitaba. Su historia comenzó en una carretera solitaria, donde fue abandonado siendo un cachorro. Aún era pequeño cuando un coche pasó demasiado cerca y lo atropelló, dejándolo con una pata coja y un miedo profundo a los motores rugientes. Allí permaneció durante días, cojeando y hambriento, hasta que llegó la familia Hernández. Los Hernández eran una pareja trabajadora y amable. Dueños de una empresa inmobiliaria, pasaban gran parte de sus días viajando entre propiedades y oficinas. Cuando vieron al pequeño cachorro herido en la carretera, no dudaron en detenerse. «Mira a este pobre animalito», dijo Sara Hernández mientras bajaba del coche. «No podemos dejarlo aquí». Su esposo, Carlos, asintió y juntos envolvieron al cachorro en una manta. Desde ese día, Chispa dejó de ser un perro sin rumbo para convertirse en un miembro más de la familia. Los Hernández le dieron todo lo que un perro podría desear: comida, un lugar cálido para dormir y, sobre todo, amor. Aunque su pata coja nunca se curó del todo, Chispa aprendió a moverse con soltura y a seguir a sus dueños a donde fuera. Amaba esos viajes en coche, asomando la cabeza por la ventana y sintiendo el viento en su rostro. Cada kilómetro recorrido era una aventura compartida. Sin embargo, todo cambió una fatídica tarde. Los Hernández regresaban de una reunión cuando un conductor distraído invadió su carril en la misma carretera donde habían recogido a Chispa años atrás. El accidente fue devastador. Ambos perdieron la vida al instante y Chispa, que los esperaba pacientemente en casa, nunca entendió por qué no volvieron. Durante días, Chispa buscó a su familia. Volvió a la carretera donde había sido rescatado, convencido de que allí los encontraría.
Su instinto lo llevó a ese punto exacto, y allí esperó día tras día, sin comprender que su espera sería eterna. Los vecinos intentaron ayudarlo, pero Chispa siempre regresaba a ese lugar como si fuera el único lazo que lo unía a los Hernández. Con el tiempo, la carretera se convirtió en su hogar. Aunque seguía cojeando, Chispa sobrevivía gracias a su ingenio y a las migajas que los transeúntes dejaban para él. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y esperanza, como si aún creyera que algún día su familia aparecería. Cuando conoció a Mateo, algo en Chispa volvió a encenderse. Quizás fue la dulzura del niño, tan parecida a la de Sara, o el modo en que Mateo lo miraba, como si viera en él algo más que un simple perro callejero. Sin saberlo, Chispa encontró en Mateo una razón para volver a proteger a alguien, para ser nuevamente el guardián que había sido para los Hernández. Esa conexión no era casual. Chispa, que había perdido todo, vio en Mateo una oportunidad para redimirse, para sanar una herida que llevaba abierta desde el accidente. Aunque los Hernández ya no estaban, Chispa comprendió que podía seguir honrándolos, cuidando de alguien que también necesitaba amor y protección. Ahora, cada tarde, cuando esperaba a Mateo frente al colegio, no era solo un acto de rutina. Era su forma de sanar, de encontrar un propósito después de años de soledad. Chispa ya no esperaba a los Hernández en la carretera. Había encontrado una nueva razón para quedarse. Pero la historia entre él y Mateo apenas comenzaba, y el destino tenía planes inesperados para ambos. Antes de que Chispa apareciera en su vida, Mateo enfrentaba un mundo lleno de desafíos. Aunque su familia lo amaba profundamente, el síndrome de Down lo hacía blanco de burlas constantes en el colegio. En los pasillos y el patio de recreo, algunos niños señalaban sus diferencias, riéndose de su forma de hablar o de cómo se movía. Mateo intentaba ignorar los comentarios, pero los insultos y risas dolían más de lo que podía expresar. Cada día volvía a casa con los ojos bajos, tratando de evitar que sus padres notaran su tristeza. Pero Elisa y Martín, sus padres, no eran ajenos a los cambios en su comportamiento. Elisa lo veía pasar horas sentado frente a la ventana, mirando al vacío, y cada vez que intentaba preguntarle qué ocurría, Mateo simplemente respondía: «Nada, mamá». Martín, por su parte, notaba cómo su hijo evitaba hablar del colegio y cómo su sonrisa, que antes iluminaba la casa, parecía haberse desvanecido. «¿Qué podemos hacer para ayudarlo?», preguntó Elisa una noche, con preocupación evidente en su rostro. «Lo veo apagado, Martín. Algo no está bien, pero no sé cómo ayudarlo». Martín asintió, frustrado por no poder encontrar una solución. «Tal vez necesite algo que lo distraiga, algo que le dé alegría. Podríamos comprarle juguetes nuevos o tal vez una bicicleta. ¿Qué piensas?». Con esa idea en mente, comenzaron a buscar maneras de animar a Mateo. Le compraron rompecabezas, libros de colores y hasta un videojuego, pero ninguno logró devolverle la chispa que parecía haber perdido. Mateo agradecía cada regalo, pero su entusiasmo desaparecía rápidamente y los objetos terminaban abandonados en un rincón. Una tarde, mientras Mateo estaba en el colegio, Martín tuvo una idea. Recordó lo mucho que a los niños les gustan los animales y pensó que quizás un compañero peludo podría ser justo lo que su hijo necesitaba. Sin consultar a Elisa, pasó por una tienda de mascotas y compró un pequeño cachorro de orejas caídas y pelaje suave. Al verlo, Martín sonrió. «Este pequeño puede ser el amigo que Mateo necesita», pensó. Cuando llegó a casa, Martín escondió al cachorro en una caja y esperó a que Mateo volviera del colegio. Esa noche, después de la cena, lo sorprendió abriendo la caja frente a él. «Hijo, quiero que conozcas a tu nuevo amigo», dijo, mientras el cachorro movía la cola con entusiasmo. Los ojos de Mateo se iluminaron como no lo hacían en meses. Con cuidado, tomó al cachorro entre sus brazos y lo abrazó como si hubiera encontrado algo que había estado buscando. «¿De verdad es mío, papá?», preguntó con una mezcla de asombro y alegría. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Elisa, que había estado en otra habitación, escuchó el ladrido suave del cachorro y entró rápidamente al salón,
Al verlo, su rostro cambió por completo. «Martín, ¿qué es esto?», exclamó con una mezcla de sorpresa y enojo. «Es para Mateo», respondió Martín, tratando de calmarla. «Creo que un perro puede ayudarlo a sentirse mejor. Míralo, Elisa, está tan feliz». Pero Elisa negó rotundamente. «No, Martín, no quiero un perro en esta casa. ¿Es que has olvidado lo que pasó cuando era niña? Un perro me mordió en la cara. Todavía tengo la cicatriz. No puedo permitir que algo así esté cerca de Mateo». Mateo, al escuchar la discusión, abrazó al cachorro con fuerza, como si temiera que se lo fueran a quitar. «Por favor, mamá, déjalo quedarse. Es mi amigo», dijo con la voz temblorosa. Pero Elisa, presa de su miedo, no podía pensar en otra cosa que no fuera el peligro que veía en ese pequeño animal. La presencia del cachorro había traído alegría a Mateo, pero en casa la tensión crecía. Elisa no podía ocultar su incomodidad cada vez que veía al pequeño animal. Aunque no lo decía directamente frente a Mateo, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Evitaba al cachorro, lo miraba con desconfianza y se tensaba cada vez que ladraba o corría por la casa. Las discusiones con Martín se hicieron más frecuentes. Él intentaba convencerla de que el perro no representaba un peligro, que era un cachorro inofensivo que podría cambiar la vida de Mateo. Pero Elisa, atrapada por los recuerdos de su infancia y el miedo que aún cargaba, no lograba superar su trauma. «No puedo hacerlo, Martín», dijo un día, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Sé que es importante para Mateo, pero cada vez que veo a ese perro, siento que vuelvo a ser esa niña aterrada que fue mordida sin razón». Martín se sintió dividido. Por un lado, veía cómo el cachorro iluminaba la vida de Mateo, devolviéndole la sonrisa y la energía que hacía tanto tiempo no mostraba. Por otro lado, veía a Elisa cada vez más angustiada, llorando en silencio en las esquinas cuando creía que nadie la miraba. La situación era insostenible y Martín lo sabía. Tenía que tomar una decisión, aunque eso significara herir a alguien que amaba. Una mañana, mientras llevaba a Mateo al colegio, Martín miró por el espejo retrovisor y vio la sonrisa despreocupada de su hijo mientras hablaba de cómo iba a jugar con su cachorro esa tarde. Ese momento le rompió el corazón porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Después de dejar a Mateo en el colegio, tomó al cachorro y lo llevó a un refugio local. El personal del refugio fue amable y comprensivo. Martín explicó que no podía quedarse con el perro, aunque lo hacía con un nudo en la garganta. Mientras el cachorro era llevado a su nueva área, Martín no pudo evitar sentir que estaba traicionando a su hijo. «¿Estará bien aquí?», preguntó, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. «Sí, señor. Buscaremos una familia que lo ame tanto como ustedes», respondió una de las trabajadoras. Esa tarde, cuando Mateo regresó del colegio y no encontró al cachorro, inmediatamente preguntó por él. «Papá, ¿dónde está mi amigo?», dijo con la voz cargada de confusión. Martín, con los ojos bajos, trató de explicarlo de la mejor manera posible. «Tu amigo se fue a una nueva casa donde podrán cuidarlo mejor. Fue lo mejor para todos, hijo». Mateo no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Los días siguientes, el cambio en su actitud fue evidente. Volvió a hablar poco, a mirar por la ventana y a responder con monosílabos a sus padres. La chispa que el cachorro había encendido en él parecía haberse apagado. Martín, aunque convencido de haber actuado por el bien de su esposa, no podía evitar sentirse culpable. Pasaron meses desde que el cachorro dejó la casa, y Mateo no volvió a ser el mismo. Su mirada estaba apagada, sus palabras eran pocas y sus días transcurrían sin emoción. Elisa y Martín notaban con preocupación que su hijo volvía a caer en aquel estado de tristeza que tanto les dolía. Aunque intentaron animarlo con nuevos juguetes o salidas al parque, nada parecía llenar el vacío que había dejado el cachorro en su vida. Pero de repente, algo comenzó a cambiar. Una mañana, Mateo salió de casa con una actitud diferente. Aunque no era la chispa radiante que habían visto antes, había en él
un leve destello de entusiasmo. Elisa lo notó al despedirlo en la puerta. «¿Qué pasa, cariño? ¿Hoy estás contento?» Mateo solo sonrió tímidamente y corrió hacia el coche sin responder. Martín, aunque intrigado, no quiso presionar y se limitó a sonreír desde el asiento del conductor. Lo que nadie sabía era que Mateo había hecho un nuevo amigo, y no cualquiera, un perro llamado Chispa. Este perro, que había pasado años esperando en la misma carretera donde perdió a los Hernández, comenzó a rondar el colegio. Al principio, simplemente observaba a los niños desde lejos, manteniendo su distancia como si evaluara la situación. Sin embargo, algo en Mateo llamó su atención. Quizás era su andar pausado, su expresión melancólica o la forma en que se aislaba del resto de los niños. Chispa percibió su tristeza, como si entendiera que aquel niño necesitaba compañía. Todo comenzó un día durante el recreo. Mateo estaba sentado solo en un banco, mirando al suelo, cuando vio a un perro al otro lado de la reja que rodeaba el colegio. Era un perro grande, de pelaje marrón claro y ojos llenos de ternura. Chispa se acercó despacio, sin asustarlo, y simplemente se sentó frente a él, moviendo la cola con suavidad. Mateo lo miró con curiosidad, y aunque no dijo nada, alzó tímidamente su mano para saludarlo a través de las rejas. Para su sorpresa, el perro levantó su pata y la colocó contra la suya, como si le diera la bienvenida. Desde ese día, Chispa comenzó a esperar a Mateo. Durante los recreos, lo buscaba y se quedaba junto a la reja, moviendo la cola y ofreciendo su pata como un gesto amistoso. Cuando la campana marcaba el final del día, Chispa esperaba fuera del colegio para verlo salir. Aunque nunca se acercaba demasiado, siempre seguía a Mateo desde una distancia prudente, como si quisiera asegurarse de que llegara a casa sano y salvo. Mateo, que no había compartido esto con sus padres, comenzaba a recuperar algo de la alegría que había perdido. Cada día esperaba con ansias el recreo y la salida del colegio, sabiendo que su amigo estaría allí. Sin palabras, Chispa se había convertido en su refugio, en alguien que lo comprendía sin necesidad de explicaciones. Nadie más parecía notar esta conexión, pero para Mateo significaba el comienzo de algo especial. Aunque los padres de Mateo comenzaron a notar su cambio de ánimo, seguían preocupados. Sabían que su hijo era feliz al salir del colegio, pero también sabían lo que ocurría dentro de esas paredes. Las burlas de sus compañeros, los apodos crueles y las risas a sus espaldas habían dejado una huella profunda en Mateo. Elisa y Martín temían que esta nueva alegría fuera solo temporal, como un frágil equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Una noche, mientras Mateo dormía, Elisa y Martín conversaron en la sala de estar. «Martín, no puedo dejar de pensar en lo que pasa en el colegio. Sí, parece más feliz ahora, pero no sabemos por cuánto tiempo. ¿Y si vuelven a molestarlo? ¿Y si cae otra vez en esa tristeza tan profunda?», dijo Elisa con los ojos llenos de preocupación. Martín asintió. «Lo sé, Elisa, pero cambiarlo de colegio también puede ser complicado. No sabemos si estará mejor en otro lugar. ¿Y si allí también lo molestan? No quiero que piense que lo estamos sacando porque él tiene la culpa». Elisa suspiró, mirando hacia el pasillo que conducía al cuarto de Mateo. «No sé qué hacer, Martín. Solo quiero protegerlo. Me parte el alma verlo sufrir, aunque ahora lo oculte un poco mejor». La decisión no era fácil. Por un lado, querían darle a Mateo la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde pudiera sentirse aceptado. Por otro lado, temían que cambiar de colegio lo alejara de lo poco que parecía darle alegría, su misterioso nuevo amigo. Aunque no sabían nada sobre Chispa, notaban cómo Mateo regresaba a casa hablando de un perro muy bueno que veía en el colegio. Elisa pensaba que era una historia inventada, un recurso de su imaginación para lidiar con el estrés, mientras que Martín se preguntaba si de verdad existía. Los días pasaron y la incertidumbre se hizo más grande. Una tarde, Martín recibió una llamada del colegio. Era la maestra de Mateo,
quien expresó su preocupación por las burlas que aún persistían. Aunque Mateo parecía más animado últimamente, los niños seguían riéndose de él cuando creían que nadie los veía. Creo que es importante hablar con ustedes sobre cómo podemos ayudarlo a sentirse más seguro, dijo la maestra. Esa llamada fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, Martín le propuso a Elisa la idea de cambiarlo de colegio. Quizás es lo mejor para él. Necesita un nuevo comienzo, lejos de esos niños crueles. ¿Qué opinas? Elisa dudó. Aunque sabía que Martín tenía razón, algo en ella no estaba convencido. ¿Y si lo alejamos de lo poco que le da felicidad? ¿Qué tal si eso lo afecta más? Es un riesgo, Martín. Mientras tanto, Mateo seguía viendo a Chispa cada día al salir del colegio. Para él, ese perro no era solo un amigo, era su refugio, la pieza que llenaba el vacío en su corazón. Lo que Mateo no sabía era que sus padres estaban a punto de tomar una decisión que podría cambiar su rutina diaria y, con ella, su vínculo especial con Chispa. La casa estaba llena de cajas y el sonido de cinta adhesiva sellando los paquetes resonaba por las habitaciones. Elisa y Martín se esforzaban por organizar todo para la mudanza que estaba a solo 2 días de concretarse. Mientras tanto, Mateo seguía llegando a casa con una sonrisa en el rostro, hablando emocionado de lo que haría al día siguiente en el colegio. Mañana Chispa estará ahí, como siempre, y le voy a enseñar un truco nuevo, decía con entusiasmo mientras su madre lo escuchaba con una mezcla de ternura y preocupación. Elisa no podía evitar sentirse culpable. Veía la alegría de Mateo y sabía que, al cambiar de colegio, no solo lo alejarían de sus compañeros, sino también de ese perro que parecía ser la razón de su felicidad. Sin embargo, no se atrevía a cambiar la decisión. Estaba convencida de que el cambio sería lo mejor para él, aunque algo en su corazón le decía que no debía ignorar lo que estaba viendo. 2 días antes de la mudanza, Martín fue a recoger a Mateo al colegio. Al llegar, lo que vio lo dejó completamente sorprendido. Mateo, que siempre solía estar solo en un rincón del patio, ahora estaba rodeado de niños. Reían, corrían y jugaban con él como si siempre hubieran sido amigos. En el centro de la escena estaba Chispa, que movía la cola emocionado mientras obedecía las órdenes de Mateo. «Chispa, dame la mano», dijo Mateo, y el perro levantó su pata con rapidez. Los niños aplaudieron y rieron, fascinados por lo que veían. Martín, conmovido, se quedó unos minutos observando antes de acercarse. «Mateo, parece que te estás divirtiendo mucho», dijo mientras su hijo corría hacia él con una sonrisa radiante. «Papá, Chispa es el mejor. Mira todo lo que puede hacer», respondió Mateo, señalando al perro que seguía jugando con los niños. Durante el camino a casa, Mateo no dejó de hablar de sus nuevos amigos y de cómo todos querían jugar con él por culpa de Chispa. «Dicen que soy un héroe porque Chispa me hace caso. Creo que ya no les caigo mal», explicó con sencillez. Martín escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud hacia aquel perro callejero que había transformado la vida de su hijo. Esa noche, Martín le contó a Elisa lo que había visto en el colegio. Mateo ya no es el niño marginado. Todos sus compañeros juegan con él, y todo es gracias a Chispa. Creo que hemos estado subestimando lo importante que es ese perro para nuestro hijo. Elisa, que todavía tenía sus reservas, se quedó pensativa. Al día siguiente, decidió ir ella misma a recoger a Mateo. Quería verlo con sus propios ojos. Y cuando llegó al colegio, lo que presenció le dejó sin palabras. Mateo no solo estaba feliz, sino que brillaba. Los niños lo rodeaban. Le pedían que les enseñara a jugar con Chispa y se reían con él. Elisa sintió un nudo en la garganta. La última vez que había visto a su hijo así de feliz fue antes de que comenzara a ser víctima de las burlas. Esa noche, mientras cenaban, Elisa tomó una decisión. «Martín, creo que debemos reconsiderar la mudanza», dijo de repente. Martín la miró sorprendido y Mateo, que estaba comiendo en silencio, levantó la vista con curiosidad. «No puedo ignorar lo que vi hoy.
Mateo es feliz porque Chispa está en su vida y no podemos quitarle eso. Sé que no soy fanática de los perros, pero creo que debemos darle una oportunidad. Martín sonrió aliviado. ¿Estás segura, Elisa? Sí, pero vamos a hacerlo a mi manera. Podemos llevar a Chispa a casa, pero vivirá en el jardín por ahora. Construiremos una casita para él y poco a poco me acostumbraré. No quiero que mis miedos sean la razón para quitarle la felicidad a Mateo. Al día siguiente, mientras Mateo estaba en el colegio, Martín y Elisa llevaron a Chispa a casa. Martín construyó una casita improvisada en el jardín, mientras Elisa preparaba un espacio cómodo con agua y comida. Cuando Mateo llegó y vio a Chispa en el jardín, corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Gracias, mamá, papá, es el mejor regalo del mundo. Con el tiempo, Chispa no solo se convirtió en el amigo fiel de Mateo, sino también en un miembro querido de la familia. Elisa, aunque aún tenía sus temores, comenzó a acercarse al perro poco a poco. Descubrió que Chispa era noble, tranquilo y protector. El perro parecía entender el espacio que Elisa necesitaba, y eso la ayudó a superar sus miedos. Meses después, ya no había casita en el jardín. Chispa vivía dentro de la casa, siempre cerca de Mateo y su familia. Había encontrado un hogar, y con él había transformado la vida de todos. Para Mateo, Chispa no era solo un perro, era su mejor amigo y el héroe que cambió su mundo. La vida de Mateo dio un giro inesperado y trágico cuando su madre falleció repentinamente. Su padre, incapaz de lidiar con el dolor y la responsabilidad, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de su hijo. Abandonó a Mateo. En medio de esa tormenta emocional, solo quedó Chispa, el fiel compañero que se negó a dejar a Mateo solo. Mateo, con su inocencia y su espíritu resiliente, no entendía por qué su papá ya no estaba. A sus ojos, el mundo se había vuelto un lugar más grande y complicado de lo que podía manejar. Sin embargo, Chispa se convirtió en su protector y guía. Durante 2 semanas, vivieron en la calle, con Mateo abrazado a su perro por las noches, buscando refugio bajo techos improvisados. En el día, Mateo seguía asistiendo al colegio, como si nada hubiera cambiado. Chispa, como siempre, lo acompañaba, caminando a su lado, demostrando una lealtad que pocos humanos podrían igualar. La gente del barrio no pudo evitar conmoverse al ver a Mateo y Chispa juntos. Un niño con síndrome de Down, solo en el mundo pero con un perro que nunca lo dejaba. Los vecinos comenzaron a ayudarles de maneras pequeñas pero significativas. Algunos les daban comida, otros les ofrecían ropa o palabras de aliento. Mateo, aunque no tenía mucho, nunca dejó de sonreír a quienes le ayudaban y siempre compartía lo que tenía con Chispa. Mientras tanto, la abuela de Mateo, quien solía visitarles ocasionalmente, había regresado a su pueblo tras su última estancia. Al enterarse de la muerte de su hija y del abandono de su nieto, no lo pensó 2 veces. Con el corazón roto y llena de determinación, tomó el primer autobús hacia la ciudad para buscar a Mateo. Cuando llegó, encontró a Mateo y Chispa frente al colegio, sentados en un banco, compartiendo un trozo de pan. La imagen de su nieto, tan pequeño y vulnerable, y del perro que lo había cuidado en su ausencia, la llenó de lágrimas y orgullo. Mateo, cariño, ven conmigo. Todo estará bien, dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Chispa, como si entendiera las palabras de la abuela, movió la cola y se acercó a ellos, integrándose en ese momento de unión familiar. La abuela llevó a Mateo y a Chispa a su casa, donde les ofreció la seguridad y el amor que ambos necesitaban. Con el tiempo, establecieron una nueva rutina. La abuela se encargaba de Mateo y lo inscribió en nuevas actividades para fomentar su desarrollo. Chispa, siempre a su lado, continuó siendo su amigo y protector. Los años pasaron y bajo el cuidado amoroso de su abuela, Mateo floreció. Terminó la escuela con el apoyo incondicional de Chispa, quien asistió a su graduación,
sentado junto a la abuela en la primera fila. El perro que había sido su guardián durante los momentos más oscuros, ahora estaba presente para celebrar uno de sus mayores logros. Inspirado por su experiencia, Mateo decidió dedicarse a ayudar a otros. Se formó como asistente educativo, un rol que le permitía estar cerca de niños y apoyarles en su aprendizaje. Ahora, cada día, Mateo ayudaba en actividades didácticas simples, como organizar juegos y dinámicas, y acompañaba a los niños durante sus horas de recreo. Su paciencia, empatía y habilidad para conectar con los pequeños lo convirtieron en un apoyo invaluable para los educadores. Mateo no trabajaba solo. Chispa, aunque ya mayor, seguía acompañándolo al colegio donde trabajaba. Los niños adoraban al perro, y Mateo siempre contaba la historia de cómo Chispa le había salvado la vida. «Este perro no es solo mi amigo, es mi héroe», decía, mientras los niños acariciaban a Chispa y lo escuchaban con admiración. La abuela, aunque envejecida, veía a Mateo con orgullo cada vez que salía a trabajar. Sabía que había tomado la decisión correcta al regresar por él, y nunca dejó de agradecer a Chispa por ser el vínculo que mantuvo a su nieto fuerte en los momentos más difíciles. Con el tiempo, Mateo y su abuela lograron construir una vida llena de amor, aprendizaje y gratitud. Chispa, el perro que había llegado a su vida por casualidad, no solo había sido un compañero fiel, sino también el catalizador de un cambio positivo. Su lealtad y amor incondicional se convirtieron en el motor que impulsó a Mateo a superar las adversidades y a encontrar su propósito en la vida. Al mirar atrás, Mateo sabía que su historia era especial, no solo porque había logrado convertirse en alguien que ayudaba a los demás, sino porque lo había hecho con el apoyo de aquellos que lo amaban, su abuela y Chispa. Juntos, demostraron que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.